A continuación vamos con el desarrollo de los moldes y el prototipo. Debemos tener presente mesa de trabajo adecuada, plano técnico, herramientas, regla, cuchilla, compás y estaquillo. Y los materiales, el interlón, la silicona y el cartón cartulina. Primer paso. En todos los casos, al hacer un molde debemos dejar 1 centímetro de tolerancia en todo el perímetro para mantener los ejes de simetría. Cortamos un molde según medidas establecidas en el plano. Recuerden que el plano ya debe tener toda la información puesta sobre. Ejemplo, aquí tenemos ya la división del espaldar, el lomo y la tapa. Todo esto ya debe estar definido dentro de la interpretación. Aquí está el frente, aquí tenemos la manija, aquí tenemos la base y aquí tenemos los falsos. Aquí está la información reflejada donde está el centro para una ubicación de manija, el eje de simetría, la ubicación de la manija y la costura. Y en esta parte de acá podemos encontrar las piezas que debemos cortar en interlón. Entonces cada molde debe estar marcado con sus piezas correspondientes. Por ejemplo, cuerpo, cortar una pieza. Falsos, cortar 2 piezas. Base, cortar una pieza. Frente, cortar una pieza. Y manija, cortar una pieza. Esto ya debe estar reflejado dentro de los planos técnicos para poder identificar el modelo que vamos a realizar. Retiramos los planos y vamos a continuar cortando nuestro molde inicial. Entonces, podemos ver que la medida del molde inicial, como esto ya lo tenemos claro, entonces la medida de nuestro molde, la altura es de 31 por 25. A esto le vamos a dar 1 centímetro en todo el perímetro de tolerancia. Eso me refleja que 31, uno a la parte superior y uno a la parte inferior, me daría 33. Y de ancho, lo mismo, uno al costado y al otro costado más 1 más 1, entonces nos daría 27. Entonces el molde a cortar sería de 31 por 27. Bueno, entonces iniciamos con el corte de nuestro molde respectivo. Traemos el cartón cartulina y vamos a medir con la regla metálica la medida. Entonces aquí tenemos 33, marcamos con el estaquillo un puntico y igualmente lo trazamos al otro lado. Y acá repetimos la acción. Entonces, como tengo 27, con la regla y hago mi corte. Recuerden que los puntos deben estar bien ubicados y debemos colocar la cuchilla, presionar fuertemente con el dedo índice, sosteniéndola con los otros 3 dedos para hacer un corte. Luego giramos y hacemos el otro corte a los 27. Retiramos lo que no necesitamos y continuamos. Ya tenemos el molde de 27 por 33. Ahora con la regla le vamos a marcar el centro para sacar el primer eje. Entonces mitad de 27 serían 13,5. Igualmente trazamos un punto en la parte inferior, 13,5. Vamos a centrar con la regla sobre el punto. Recuerden que siempre debe quedar en el centro del punto para que el trazo sea recto. Suavemente vamos a grafar con la cuchilla. No presionarla tan fuerte porque eso haría que yo cortara el material. Cuando ya haya grafado, entonces doblan y presionan para que el molde quede doblado. Cuando ya tengo así el molde, recuerden que nosotros trabajamos
2 ejes de simetría o algunos moldes los podemos trabajar con un eje de simetría. Este ejercicio lo vamos a hacer con un eje de simetría para ver cómo funciona. Ya tengo mi trazo. Ahora lo que hago es marcar un punto en la parte superior, porque como tengo 1 centímetro de ventaja lo puedo manejar. Marco aproximado, el aproximado del descuadre. Marco el punto y lo traspaso al otro lado o copio y escuadro. Necesito escuadrar la parte de arriba para empezar a tomar medidas hacia la parte inferior. Centro el punto, recuerden que este punto siempre debe estar bien centrado, vuelvo y repito. Y fuertemente con la cuchilla corto. Retiro el excedente y ya esta parte de arriba debe estar totalmente escuadrada. No deben haber luces. 1 milímetro al cortar el material es peligroso. Se nos descuadra lo que vayamos a hacer o el producto que vayamos a realizar. Cuando ya tengo escuadrada la parte de arriba, nuevamente tomo la regla y voy a tomar mi altura. Mi altura me dice que es de 33. Entonces 33 marco acá. Paso un punto traspasándolo al otro lado. Como tengo 1 centímetro de ventaja, entonces retiro. Ya tengo la medida neta, que son 33 centímetros. Ahora voy a tomar mi medida de el ancho. Esta era la altura de 33 y el ancho es de 25. Entonces me da del centro hacia adentro 12,5, porque son 25 la medida del ancho. 12,5 y como tengo doblado el molde, más 12,5 nos da 25. Marco un punto igual, siempre debemos marcar con el estaquillo un punto y copiar al otro lado para poder retirar el excedente. Centro el punto y retiro el excedente, presionando un poquito fuerte sin que se me corra la medida para poder sostener la pieza y que no se me vaya a mover. El molde debe quedar perfectamente simétrico. No deben haber milímetros de descuadre en ningún lado. Cuando ya tengo el molde con mi altura y mi ancho, entonces lo que hago es empezar a marcar las divisiones que me da el plano. Aquí tenemos que en la tapa son 10, porque eso lo definimos en la interpretación. Entonces yo ya tengo medidas definidas. En la tapa son 10, en el lomo 5 y el espaldar me dan 16. Bueno, entonces yo tengo que reflejar esas medidas acá. Entonces acá serían 10 de tapa, serían 5 de lomo y los 16 restantes que me quedarían de el espaldar. Ahora lo que hago es copiar el molde al otro lado. Copio el molde o traspaso el punto y luego grafo. Para yo ir identificando que las medidas que yo tomé sí son las requeridas por el cliente o por el modelo o por el diseño. Centrando el punto. Grafo. Y hago las respectivas divisiones. Doblo acá y doblo acá. Aquí ya podemos ver, ¿sí?, cómo va quedando mi modelo. Aquí ya vemos cómo va funcionando la parte que yo voy realizando. Si realmente es lo que quiero. A veces cuando uno no cree que esto es lo que uno quiere porque ve la tapa muy larga o porque la tapa muy corta, es el momento de uno actuar y arreglar el modelo. Entonces, como esto es lo que me dice mi plano ya definido, lo sigo haciendo así. Ahora, aquí en el plano está reflejado un radio de 2 centímetros. Entonces, con el compás tomo los 2 centímetros respectivos que me está diciendo el plano para sacar el radio. Sobre la tapa
Aquí ustedes ya pueden trabajar diseño como lo quieran hacer. Yo hago lo que me dice el plano. Hay dos formas de hacerlo. Pueden transportar este punto aquí y este punto aquí y reflejar la medida. O pueden hacer lo mismo. Trazan aquí y hacen un pequeño círculo y luego suben y hacen el pequeño círculo también. Y en este puntico centro que ya me salieron de los dos pequeños círculos trazo y giro presionando fuertemente el compás en la punta para ver el corte. Cuando yo vaya a cortar debe estar reflejado el trazo. Entonces aquí retiro el excedente de los 2 centímetros. Suavemente moviendo el cuerpo o la mano y lo retira. Si queda algún excedente lo mejora. Debe quedar totalmente circular la medida. Lo doblan y copian. Ya está nuestro molde. Terminado nuestro primer molde. Aquí en el plano me dice que tengo unas medidas para montar la manija. Entonces de una vez se las podemos marcar. Debemos sacar un centro en el intermedio del molde para poder trazar que nos quede la medida perfecta. Entonces, como el lomo es de 5, le voy a tomar 2,5. Paso un punto a los 2,5. Siempre debemos traspasar los puntos, no debemos tomar medida a los dos costados porque a veces no nos da, nos podemos mover 1 milímetro. La perfección es copiar el punto al otro lado o traspasarlo. Y vamos a marcar ese centro. Podemos grafarlo o podemos simplemente marcarlo con un esfero o con el estaquillo lo trazamos para ver la medida. Aquí yo ya tengo mi trazo, entonces le voy a marcar los 2 centímetros del lateral hacia adentro que me da el primer punto. 2 centímetros lo marco sobre ese centro. Ya tenemos la primera medida. Ahora aquí me dice que debo marcar 3 centímetros para nuestro segundo punto. Entonces tomamos con la regla los 3 centímetros. Acá. Y vamos a trazar los 3 centímetros al centro. Siempre debemos manejar centros porque es lo que me garantiza a mí que la medida me va a quedar exacta, que no se me va a mover. Luego aquí me dice que hay 1 centímetro al lateral. Esta medida yo ya previamente la tomé y ya está reflejada en mi plano. Es la medida del ancho de la manija. Entonces aquí la tomo y la reflejo al otro lado. Acá. Igualmente, para que me dé perfección, por ese eje lo copio. Y aquí ya tengo reflejado dónde voy a colocar mi manija. Creo que ya anteriormente les había hablado de las conversiones de los colores que nosotros utilizamos para reflejar este tipo de marcaciones. Entonces esto lo marcaría con rojo porque son unos puntos importantes donde va la manija montada. Copio para que la medida sea perfecta al otro lado. Ya tenemos toda la información sobre nuestro primer molde. Continuamos con el segundo molde. Bueno, ahora tenemos la parte del frente que tiene 16 de ancho, de alto, perdón, por 25, por los mismos 25 de ancho. Entonces, igual a este molde, le vamos a dar 1 centímetro en todo el perímetro. Entonces, aquí me quedaría de 27. A veces nosotros lo que hacemos es rayar un poquito el molde como para tener un referente, perdón, el plano. Entonces 25 más 2 son 27 y en altura 16 más 2 serían 18. Entonces sacamos nuestro molde de 18 por 27. Igualmente, repetimos la acción. Entonces miramos si este pedacito me alcanza de 18 por 27.
este no me da, entonces lo saco de la otra puntica. Serían 27, ay perdón, sí, 27 de ancho por 17, por 18, perdón. Bueno, igual para eso son las medidas, porque a veces uno, ¿sí? Si la lleva en la mente se le olvida, entonces preferiblemente en el plano la colocamos pues para no equivocarnos y no estar midiendo otra vez, sino como que ya tenemos la información clara. Entonces aquí el molde hacemos nuestro corte. Recuerde que tiene 1 centímetro en todo el perímetro más grande para mantener los ejes y poder escuadrarle el molde. Perfecto. Retiramos y vamos a sacar la medida neta. Mitad de 28,6, 14,3, 14,3. Escuadramos para retirar la medida neta. Entonces, la medida neta son 16, acá 16 de altura. Retiramos el excedente. Rectificamos 16 de altura por 25 de ancho. Serían 12,5 y 12,5. Retiramos. Aquí podemos comprobar con el frente que este molde me da exacto, bien escuadrado, y podemos verificar. Ya podemos ver cómo nos va quedando nuestro modelo. Los moldes perfectos. Ahora ya tenemos frente y cuerpo. Vamos con los falsos laterales. Entonces, vamos a sacar un molde de 18 por 8. Por 8. Vamos a sacarle centro. 4 y 4. Grafamos. Y escuadramos. Cuando ya tenemos la parte escuadrada, sacamos la medida neta, que son 16. Acá.
conservamos los mismos 16 de altura. Ahora vamos a sacar el ancho, que son 6, 3 y 3, y retiramos el excedente. Ya tenemos nuestro falso lateral, 6 por 16 de altura. Ahora le vamos a sacar la pequeña muesca para que nos dé el armado mexicano. Entonces tomamos 1,2 como dice el plano, marcamos aquí el 1,2 y vamos a la parte lateral y la parte inferior. Presionamos fuerte para que el punto nos traspase al otro lado, o si no, con el estaquillo lo presionamos y le marcamos el 1,2 abajo para que nos quede escuadrado. Cortamos al doble, abrimos y retiramos de punto a punto. Ya quedamos con la muesca que nos indica el plano. Aquí podemos verificar también que el molde nos da exacta la medida con la muesca. Ahora vamos con la base. Me dice que sacamos un molde de 24,6 por 8. (24,6 por 8). Si me queda un poquito más grande, pues no importa, lo podría dejar así, y al escuadrarlo, al hacerle los ejes de simetría, me da la medida, no importa. Que esta es la medida con el aumento. Ahora me debe quedar de 22,6 por 6. Entonces lo mismo, saco mi centro para grafar el eje y repito la acción. Ahora escuadro la parte superior retiro el excedente siempre de punto a punto. Ahora marco la altura que necesito, que son 24,6. Entonces ahora marco la altura, que son la medida neta, son 22,6. Ahora el ancho, que son 6, 3 y 3. Y retiro. Ya mi molde está 22,6 por 6. Aquí lo podemos verificar con el frente. Entonces la acción que me hace esto es, al yo pegar esta parte así,
Esto hace un pequeño giro y me compensa con la parte del lateral, acá, aquí. Y cuando yo lo traigo para mi armado, entonces esta es mi base. Aquí podemos verificar que esta muesca es la que me hace la acción. Aquí empata y aquí queda el otro falso, y la altura y el ancho. Con esto ya tenemos armado el cuerpo, el frente, el falso, la base del falso y el falso lateral. Ahora nos queda la manija. Entonces la manija, recuerden que siempre debemos sacarla por la parte más ancha. Entonces la parte más ancha son 2,5 por 25 de largo. Entonces vamos a sacar un molde aproximado. Podríamos sacar, como este molde lo vamos a hacer con 2 ejes porque tiene figuras donde nos debe quedar igual. Entonces aquí sí no podríamos trabajar un eje en este tipo de molde. Cuando hay más de 2 figuras en los extremos debemos hacer los 2 ejes de simetría. Es importantísimo para que nos quede la pieza totalmente simétrica. Entonces vamos a sacar un molde de 25 más 2 del perímetro, serían 27. Aquí no me da, tengo que sacarlo de acá. Creo que esta patica me sirve. 27 por 5, para que me dé buena ventaja para yo poder hacer el trazo bien. Entonces vamos a sacar los 2 ejes de simetría. Centramos 2,5 y 2,5 y grafamos. Ahora, para sacar el segundo eje, vamos a tomar la regla y igual que el primero vamos a centrar la mitad de 27, entonces nos da 13,5 y traspasamos el punto al otro lado. Este trazo debe ser derecho, recto, no puedo inclinarme hacia un lado porque el eje de la otra parte, el punto de la otra parte me va a quedar torcido. Entonces debo grafar derecho, pasar el punto derecho y grafo de punto a punto sin que se me mueva el punto. Acá. Y ahora verifico que el trazo me quedó perfecto, que el punto, este eje me quedó con referente a este. Para comprobarlo trazo el punto y me debe dar exactico al otro eje. Ahí me debe traspasar. Ahora tomo la medida del ancho. Entonces son 25, serían 12,5. Y copio al otro lado. Ahora podemos ver la manija, tiene una pequeña inclinación en la parte final. Entonces le vamos a dar esa inclinación. Primero sacamos nuestro molde de 2
en el lateral de 2,4, que sería la mitad 1,2. Igual lo trazamos al otro lado y cortamos. Debemos siempre cortar el molde a la medida neta para poderle dar la inclinación. Debemos tenerlo ya con la medida neta. Y ahora sí le damos la inclinación que tiene. Entonces aquí tiene una inclinación de medio centímetro. Podríamos trabajarlo. 4 y la medida final me queda de 1,6. Podemos ver al final. Entonces le vamos a marcar 8 milímetros a centro para que nos dé el 1,6. 8, lo podemos hacer con el compás para que no se nos vaya con la regla, que a lo que les decía que a veces no es tan fácil trabajar los milímetros con la regla. Con el compás nos ayuda un poco más. Aquí ya podemos ver la inclinación reflejada. Lo doblamos y copiamos. Sosteniéndola duro para que no se nos vaya a dañar la medida. Aquí ya podemos ver la manija con la medida final, que está igual. Con esto terminamos ya nuestros moldes patrón y a continuación seguimos con el prototipo en Interlon. Entonces retiramos de la mesa todos los sobrantes para poder cortar nuestro Interlon libremente. Traemos nuestro Interlon y vamos a cortar las piezas correspondientes con cada molde. Entonces acá en el molde nos dice, ya les había dicho al inicio, cuántas piezas debo cortar. Entonces empezamos con nuestro corte. Del cuerpo vamos a cortar una pieza. Si tienen algo con que sostener, lo colocan para que sostenga el molde y no se nos vaya a dañar al cortar. Colocan la regla y cortamos para que no nos ayuda la regla un poco a que no se nos dañe el molde. Entonces sostienen duro y cortan. Acá la regla nos ayuda un montón a que las piezas nos queden bien cortadas. Acá tenemos nuestra primera
corte. Ahora seguimos con el frente. Siempre tratando de aprovechar el material. El frente, que nos dice que es por una pieza. En este caso, como es angosto, pues lo corto sin regla, porque la regla pues me va a incomodar. Sosteniendo el molde. La base por una pieza. El falso lateral por 2 piezas. Siempre al cortar, el movimiento está en las manos y en el cuerpo. Una pieza, y 2 piezas del falso y la manija. Podríamos utilizar de esta parte de acá abajito, siempre manteniendo la cuchilla bien afilada, es muy importante. Si ustedes tienen la cuchilla bien afilada, siempre van a tener un corte perfecto y no van a sufrir la mano ni el corte. Lo sostenemos duro y cortamos la figura de la manija. Aquí está nuestra manija. Bueno, ya tenemos nuestro corte. Ubicamos los moldes, retiramos el excedente, los sobras a la basura para dejar la mesa despejada para continuar con el armado del interlón. Ahora,
separamos las piezas de los moldes, podríamos dejar los moldes a un ladito para ir mirando qué partes son. Entonces, iniciamos el armado por el frente. Debemos tener el frente y los falsos laterales. Traemos el frasco de silicona, destapamos y empezamos a pegar. Entonces, para poder armar el frente necesito mis falsos ya pegados. Entonces lo que hago es aplicar pegamento en el borde de acá, solamente la muesquita acá, y vamos a pegar con el falso lateral de esta manera, preciso en el borde de la muesca. No podemos dejarlo más afuera ni más adentro, porque en el caso del cuero esto va a ir con acabado y costura, entonces nos debe quedar ahí preciso, solamente la muesquita, solo de esta parte a esta parte vamos a pegar. Dejamos ahí que se seque un poquito porque la silicona es un poquito demorada de secar, y vamos a aplicar en el otro extremo. Entonces acá y aplicamos solamente la muesca nuevamente acá y repetimos la acción en el otro extremo. Pegamos nuestra muesca así. Dejamos que el pegamento coja un poquito. Ahí. Y acá presionamos un poquito para que el pegante quede bien adherido. Esto nos debe quedar así, y cuando yo abra esto quede así. Entonces esperamos un segundito que la silicona coja bien. Sostenemos y vamos a aplicarle el pegante al frente. Este es mi frente, entonces traemos la silicona igual y le colocamos el pegamento en todo el borde. La silicona es un poquito demoradita de pegar, pero es el material que a nosotros más nos funciona. Entonces pegamos el falso ya armadito y vamos hasta el final. Esto me debe quedar preciso acá. Esta es la manera de que yo puedo probar de que mis moldes están precisos. Dejemos que se seque un poquito. Podemos poner una pincita, unas pincitas de esas chiquis aquí, para que nos ayude a que nos pegue más rápido, que a veces nos impacientamos porque no nos pega rápido. Entonces pegamos acá
nuevamente porque se me había despegado. Porque el pegamento pues no pegó tan rápido. Entonces acá pegamos esta parte, luego giramos. Siempre debemos pegar primero los dos extremos. En el armado funciona igual, porque esto es lo que me da la pauta para que la base me quede precisa. Acá entonces, cuando yo hago esta acción, automáticamente el fuelle me queda empatando las piezas. Me debe quedar perfecto. Aquí me debe quedar las muescas encajadas. Acá. Le damos tiempo a la silicona para que pegue bien. Mientras que el pegamento coge un poquito, podemos marcar con nuestro molde ya los puntos listos para montar la manija, y le podríamos marcar. En el caso del material de cuero ya utilizamos una mina de plata que la podemos limpiar cuando terminemos, y acá pues lo podríamos marcar con un pequeño puntico al otro lado, o también se puede elaborar una plantilla para colocar este tipo de manijas y que nos dé perfecto. Aquí ya podemos ver los punticos para seguir colocar nuestra manija. Bueno, creo que este pegamento ya está listo. Estas pincitas es importante tenerlas porque le ayudan a uno mucho en los procesos, tanto en el interlón como en el cuero. Aquí ya pueden ver cómo va quedando nuestra pequeña maqueta. Ahora vamos a aplicar pegante. Primero vamos a marcar mi frente hasta donde me queda para que quede derecho, porque si no nos puede quedar con alguna inclinación. Entonces cojo esta pieza por el revés y le marco hasta donde va a llegar mi falso. Igualmente acá. Coloco la pieza al revés acá y le hago dos marquitas pues para ubicar mi altura, que no me vaya a quedar descuadrado el maletín. Ahora aplico otra vez pegamento acá. Ahora hago la misma acción, siempre pegando los laterales primero. Entonces inicio desde el punto que marqué para que me quede derecho. Entonces acá punto y llevo hacia abajo, y esta patita me debe quedar exacta acá. ¿Sí? Ahí podemos ver cómo me queda. Coloquémosle la pincita un ratito para que nos sostenga y no se nos mueva. Ahora vamos con la otra parte. Igual colocamos a partir del punto ya marcado, reflejado con el frente, que es mi altura del frente, y hacia abajo.
presiono bien para que me quede pegadito, para que no se me mueva tanto. Y luego lo pego la parte de la base igual, que la muesca me dé exactica. Y aquí yo puedo verificar que está totalmente simétrico mi producto, que no me va a quedar de pronto un poquito así o un poquito así, porque en una cartera pues sería terrible. Entonces retiro mi pinza que ya me ha pegado y lo compruebo acá, está totalmente simétrico, y lo compruebo acá y está totalmente simétrico. Para eso es importante marcarle los puntos de aquí hacia arriba. Este es el armado mexicano, lo podemos ver, y ya aquí podemos ver cómo nos queda nuestra cartera. Aquí esto puede ser un cloche. El interlón nos ayuda un montón para hacer este tipo de prototipos, porque nos da la estructura, nos da la forma. Entonces aquí podemos ver, esto podría ser un cloche, podría ser una cartera de mano, podría ser diferentes tipos de producto. Si quisiéramos que fuera redondo, pues entonces cuando ya tenemos esto así finalizado, con una herramienta o con una cuchilla le haríamos una partecita redondita acá, si no quisiera que fuera tan simétrico. Aquí se le podría colocar un broche, una hebilla, y podemos ver nuestro ejercicio ya terminado. Cuando ya tenemos este producto terminado, que ya lo podemos analizar si es lo que queremos o si es lo que el cliente quiere, entonces empezamos a marcar nuestros moldes. Ya creo que se secó. Ahora le vamos a colocar la manija en los puntos que ya tenemos reflejados. Aquí los podemos ver, que es este y este. Ya previamente los habíamos marcado con el moldecito, y aquí están los otros dos. Entonces aplicamos un poquito de pegante a nuestra manija a la distancia, que son 3 centímetros. Y pegamos acá del punto y el centrado de los dos puntos. Sostenemos un poquito para que pegue. Si tienen algo pesadito o si son mesas de metal, colóquenle un imancito o algo que lo sostenga y nos ayude a pegar. Y acá sería la otra. Tres centímetros. Aquí en el interlón podríamos marcar los 3 centímetros y podríamos reflejar nuestra costura. Entonces a veces en el interlón, en el prototipo, uno puede darle como la perspectiva para después, cuando uno vaya a realizar el producto, tenerlo ya preparado. Entonces aquí iría una costurita que igual en el plano ya está reflejada. Mientras se nos seca, aquí ya están marcados los 3 centímetros. Entonces reflejamos la costurita para poder ver lo más cercano posible al modelo que tenemos. Acá. Ya podemos ver nuestro ejercicio
nuestro prototipo. Como quedó. Nuestro armado mexicano. Ahora organizamos nuestra moldería. Ya les habíamos presentado un tipo de rotulación donde colocamos toda la información respectiva. Cuántas piezas de cuero iría esto, cuántas piezas de cuero iría esto, de forro, si me sirven, los aumentos respectivos. Y con esto ya terminamos nuestro ejercicio, organizamos nuestra moldería y queda lista para una presentación. Rotulamos y guardamos el paquete completo. Y esta sería la presentación de nuestro producto. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado el ejercicio y el proceso.